Gracias nuevamente por seguir este podcast. Hoy precisamente acá en Business News Costa Rica vamos a conversar sobre un tema importante y que tiene a todos los analistas económicos y empresariales con los ojos puestos. Ese comportamiento es el tipo de cambio. Bueno, ¿cuál es el análisis de dos expertos que vamos a tener acá en Business News Podcasts para no solo analizar estos primeros 3 meses del año en cuanto al comportamiento del tipo de cambio, sino también qué se viene en el futuro? Todo esto más acá en Business News Podcasts. ¿Cuál es su análisis de este primer trimestre, Elizabeth? Ok, es un tipo de cambio que ha estado, digamos, pegado a la banda abajo, ¿verdad? Digamos, se ha despegado de ninguna forma, se ha mantenido ahí abajo, ¿verdad? Durante todo el trimestre. Inició el año así, se quedó así, a pesar de que hubo algunos intentos, por lo menos, de tratar de despegarlo de la banda inferior, digamos, del piso en el que ha estado pegado, pero no ha habido, digamos, despegue, por decirlo así. Me llamó la atención que el sábado este que pasó, el tipo de Ajá. cambio llegó a 498,93 por dólar. ¿A qué se debe o cuál fue más bien la fuerza que provocó que bajara por debajo de los 500 colones? Bueno, lo que se estila o lo que parece que estamos viendo es que hay una cantidad importante de dólares en la calle, ¿verdad? Por decirlo así. Hay mucho turista, empresario, viajante y demás que está trayendo moneda, igual que las zonas francas, y eso hace que haya más, digamos, mayor cantidad de moneda en los bancos, y eso hace que el tipo de cambio baje más, ¿verdad? Sobre todo en ventanillas, ¿verdad? Porque en Monex no ha estado todavía a ese nivel, pero en ventanillas sí se ha mantenido en esos niveles, por debajo casi incluso en algún momento de 400, de los 500 colones. Ahora, ¿cómo lo están analizando ustedes desde el sector cooperativista este comportamiento de cierre de trimestre de año? Bueno, lo hemos estado viendo, digamos, de una mayor afluencia o de desarrollo, desenvolvimiento, por decirlo así, de las zonas francas. Las zonas francas son las que han estado impulsando, han estado, digamos, moviendo más el tema de la llegada de dólares o de la cantidad de dólares que han estado entrando al país, ¿verdad? Que se han estado moviendo, viéndolo desde una óptica formal, ¿verdad? Desde una óptica de movimiento normal de la moneda en los bancos y en las entidades financieras, que de todas formas estamos obligados y regulados a controlar, digamos, la procedencia de la moneda, ¿verdad? En otra entrevista, usted me mencionaba de que probablemente este comportamiento va a estar incluso en el segundo trimestre de este año, es decir, casi todo el primer semestre. Sí, ¿Lo visualiza también para el segundo semestre? correcto. Sí, sí, sí. De hecho, nosotros no vemos que en este primer semestre el tipo de cambio vaya a despegar, se va a mantener, incluso podría hasta decir que el tercer trimestre tenga ese mismo comportamiento. Habría que ver, digamos, cómo se vayan comportando las fuerzas de mercado y cómo se vaya comportando un poco más el tema de la economía, pero no vemos, por lo menos en este próximo trimestre que viene, que empezamos ahora en la otra semana, que vaya a haber algún cambio en la moneda, se va a mantener bajo y pegado ahora en la banda inferior. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que podrían inclinar la balanza hacia el alza? Ya me aclaró que, digamos, los análisis de los economistas es que se van a mantener ahí, pero ¿cuáles son las fuerzas que ustedes están poniendo atención precisamente que podrían generar una curva hacia arriba del tipo de cambio? Ok, el hecho, digamos, de que haya algún cambio en la estructura fiscal, localmente hablando, ¿verdad? Es decir, que el gobierno tenga necesidad de financiarse en cuanto a nivel presupuestario, podría ser un cambio. Y alguna disminución o algún retroceso, por decirlo así, en el tema de la producción nacional y sobre todo las zonas francas, que son las que más se están moviendo, digamos, el tipo de cambio de momento, que son las que podríamos estar viendo que haga algún cambio, pero por eso lo vemos que está un poco lejano que eso llegue a darse. Ahora,
al sector de ustedes, ¿qué beneficia un tipo de cambio de esta magnitud? Bueno, en el caso de los deudores, ¿verdad? Los beneficia porque y tienen una menor, digamos, presión sobre la compra de la moneda. Ahora, a quien sí le tienen, o a quien sí le genera un impacto es al generador o al que devenga su salario o sus ingresos en dólares y tiene costos en colones, ahí sí tiene un impacto porque pues tiene cada día menos colones de los que pues está recibiendo por el dólar. Para los que tenemos colones y necesitamos comprar los dólares para pagar las deudas, pues nos beneficia bastante porque estamos comprándolo de una forma más barata. Ahí lo que hay que tener mucho cuidado es no atenerse a que se va a quedar ahí, ¿verdad? Y que nos convirtamos en un consumidor, digamos, relajado, por decirlo así, en el consumo, nos abusemos un poco y después ese tipo de cambio se nos devuelve y terminemos pagando más caro el precio de la moneda, ¿verdad? Y eso nos puede causar mucho daño financieramente hablando. ¿Cuánto ha afectado la cartera de crédito en dólares por parte de ustedes? No, más bien al contrario, hemos tenido solicitudes de los asociados, bueno, por un lado los inversionistas, ¿verdad? Invirtiendo sus dólares y por el otro lado los deudores teniendo y aprovechando, digamos, que el tipo de cambio está bajo y entonces ha tenido, digamos, un aumento, un crecimiento. Quizás no tan igual como en los colones, pero sí ha habido, digamos, una demanda en la moneda. Podemos decir que este es el mejor momento del crédito en dólares en Costa Rica. De momento sí, sí, con el debido cuidado, ¿verdad? De analizar muy bien, primero el hecho generador, de dónde vienen, cómo proceden mi moneda, ¿verdad? El activo que estoy financiando con la moneda extranjera, ¿verdad? Y sobre todo si tengo la posibilidad de tener algunas reservas o, digamos, o ahorros en la moneda para que cuando en algún momento se llegue a devolver la moneda, ¿verdad? Tengamos la cobertura y no nos vaya a impactar. Ahora, ¿cuál es el análisis que usted hace del comportamiento de la economía en estos primeros 3 meses del año? Ok, hace una economía, digamos, un poco más estable, un poco menos convulsa, por decirlo así, ha ido, digamos, moviéndose lentamente para ver qué sucede o cómo se comportan, digamos, los principales indicadores. Una inflación que no ha aumentado, ¿verdad? Una tasa de interés que tampoco ha tenido grandes movimientos. Hasta hace poco que el Banco Central hizo un ajuste a la tasa política monetaria y eso probablemente vaya a tener algunos ajustes en algunas tasas sobre todo a nivel de captación y por ende, un poco más lento la de crédito. Y la economía, ¿verdad? Ha estado un poco lenta, no ha calentado, por decirlo así como decimos nosotros en economía, ¿verdad? Entonces, es un primer trimestre un poco, eh, digamos, como para ir sondeando cómo está el país, cómo está la economía y demás. Todavía no sentimos que haya despegado, digamos, de una forma un poco más acelerada la, la acción del Banco Central de bajar la tasa política monetaria prevé o se ve que es un poco para mover la economía, que la gente no prefiere ahorrar, sino que gaste y mueve un poco más la inflación y mueve un poco más, digamos, la oferta, la demanda agregada, ¿verdad? Entonces eso podría, digamos, dar un poquito más de movilidad, esperando que esta Semana Santa en la que estamos y los próximos días se mueva un poquito más, a ver si el segundo trimestre vemos un poco una economía un poquito más movida. Vamos a ver cómo, pero el tico se ha entrado como un poco más cauteloso, se podría decir. Gracias, Elizabeth Morales, su gerente de Copecaja. Muy amable por su tiempo. Mucho gusto y a la orden.